Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo estamos acá. Esta vez Carla González, José Gregorio Domínguez y yo, Gisela Corbido, para seguir conversando con el mundo acerca de este malestar que nos afecta. Cuando digo que el mundo tiene un malestar, eso me lleva a un importante escrito de un psicoanalista, de Sigmund Freud. Ese escrito se llama El malestar en la cultura. Ahí Freud nos dice que son 3 los grandes problemas que debe afrontar el ser humano. 1, los fenómenos imprevisibles de la naturaleza. 2, el envejecimiento del cuerpo. Y 3, la relación entre los seres humanos. ¿Qué cosa? Hoy, un fenómeno de la naturaleza imprevisible e invisible, un virus, puede entrar en nuestro cuerpo y afectarlo severamente. Y además las medidas tomadas para protegernos han cambiado drásticamente las relaciones entre nosotros a nivel mundial. Increíble, colegas. Estamos afrontando los 3 problemas al mismo tiempo. Sí, sí, ciertamente este evento que estamos viviendo a nivel mundial por la presencia invisible, y ya yo en otro momento decía que valga el oxímoron, presencia invisible, es un evento que de alguna manera reúne estos 3 grandes problemas que postuló, que planteó Freud, ¿no? Porque bueno, involucra el cuerpo, en este caso poniéndolo en una escena de vulnerabilidad frente al otro cuerpo, ¿no? Nos devuelve de alguna manera drástica por su modo de transmisión, ¿no? De alguna manera nos devuelve la noción de contagio. Segundo, si de algo se pudiera dar cuenta sobre los virus, es que son fenómenos, además de imprevisibles, impredecibles. Entonces, de alguna manera, por eso es que el saber científico no va por delante de estos, ¿no? Y bueno, algo del virus también tiene que son eternos, sino no son como una bacteria que nace, se reproduce, se alimenta y bueno, después termina, ¿no? En el caso de los virus se mantienen, son pues, de alguna manera eternos. Y bueno, y todo esto marca un impacto real como acontecimiento que, bueno, que tiene consecuencias en lo social y a nivel de los vínculos y en la continuidad y en la cotidianidad y en lo económico, ¿no? A mí la verdad es que esta experiencia que estamos teniendo me mantiene aún como en un primer momento, porque me ha dado curiosidad de enterarme de las pandemias anteriores y preguntarme pues por el impacto, digamos, político y social que ha tenido esto, que no es la primera pandemia del siglo XXI. Sí, ya hace unos años atrás, que no son hace mucho, en esta misma era de la tecnología, de las redes sociales, de las comunicaciones online, el mundo tuvo la presencia de un virus que también desató una pandemia. Ciertamente con otras características biológicas, ¿no? Pero que de alguna manera nos deja también en relación con esto, en cuanto a la experiencia de que los virus no se sabe con claridad su comportamiento, porque de los virus se sabe a medida que van haciendo su camino, infectan, producen epidemias y bueno, con un funcionamiento que inquietan, ¿no? Porque lo hacen de manera muy, muy eficaz, ¿no? Y bueno, lo que me parece a mí inquietante, que me pregunto, es por el impacto más no de la pandemia como tal, porque bueno, podemos, por experiencia de las anteriores, más o menos estar avisados del comportamiento de estos, ¿no? Pero es el impacto político que estamos viviendo en este momento por efecto de la pandemia.
que Es lleva a interesante. epidemias. Sí, es interesante, Carla, que lo marcas por el lado del no saber. Me parece Ujú. que en ese sentido es que el psicoanalista puede aproximarse a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, porque es una posición distinta, por ejemplo, a la posición de la ciencia, a la posición del Estado, a la posición de la religión, etcétera, ¿no? Me parece que es importante porque con este no saber hay que hacer algo. Es decir, a pesar de no saber, este, los individuos tienen que encontrar una manera de resolver, ¿no? Y Gisela hablaba un poco de los problemas planteados por Freud, como los problemas que aquejan al ser humano, eh, pero que me parece que además yo incluiría un cuarto elemento, que es el tema de la subjetividad. Es decir, estos tres problemas, si se presentan como algo acuciante para el sujeto, es precisamente porque repercuten en la subjetividad de cada uno y de forma distinta. Entonces es interesante poderlo pensar desde un fenómeno que es, podemos decir, más o menos común, es decir, como puede ser la pandemia, el confinamiento, eh, las consecuencias económicas que pueden haber, que nos sitúan por el lado de más o menos lo común, aunque bueno, hay diferencias entre países y abordajes, y lo que pasa del lado de cada uno. Entonces, me parece que eso es un punto interesante. Pero tú A mí lo... se me ocurre, Goyo, Sí, haciendo un lazo entre lo que dice Carla y lo que tú estás planteando ahora. Una frase que se maneja mucho dentro del psicoanálisis, porque Carla nombró la incidencia en lo socioeconómico y en lo político. sí. Y el inconsciente se ha definido como el inconsciente es la política. Desde ahí quizás el psicoanálisis es mucho lo que tiene que decir. ¿No te parece? Sí, sí, sin lugar a dudas hay esta situación nos convoca a hablar, es decir, convoca a los psicoanalistas a decir un poco desde nuestra orientación y también convoca a la gente, es decir, a tener que dar respuesta en un momento en el que esto se aproxima eh, por sus propias características a la cuestión del trauma, ¿no? Es decir, se puede presentar para muchos como algo respecto de lo cual no se puede decir, digamos, para el cual faltan las palabras. Es decir, y son distintos los efectos que esto me parece que tiene en cada quien, ¿no? Es decir, desde los propiamente espaciales, tienen que ver con el confinamiento, no poder salir, las limitaciones para salir, si se sale es con un conjunto de protecciones, y también de reglamentos allí asociados, pero y también con lo que, con, digamos, el desorden que introduce en el funcionamiento cotidiano. Es decir, no es solamente un tema de espacio, sino también de la organización del tiempo, ¿no? Y por eso escuchamos los psicoanalistas en estos días con relativa frecuencia, pues los problemas de insomnio, las dificultades para las actividades más cotidianas a veces. Entonces, bueno, creo que es interesante esto que señala Gisela. Porque sabes ¿qué pienso yo? Que es que hay algo que pasó con el tiempo. El tiempo está raro y no me refiero tanto al tiempo que marca nuestro reloj o que marca el calendario. Desde hace 2 meses, que fue cuando nos dieron la noticia, el tiempo está raro. ¿Qué fue lo que dijo el mundo cuando le dieron esa noticia? Esto no puede ser, no me lo creo, o no está pasando, esto es una pesadilla. Yo creo que son frases que intentan negar una realidad, porque es una realidad que asusta, porque nos confronta con la fragilidad, con la vulnerabilidad como seres humanos. Ahí también me viene a la mente otro escrito de otro psicoanalista, también muy importante, Jacques Lacan, sobre el tiempo. Ese día de la noticia fue, pongámonos a ver, piense cada quien, el momento en que se enteró que había un virus que rondaba el mundo y que había que tomar una serie de medidas. Eso duró un instante, el instante de la noticia.
Y empezó cada quien, como dices tú, desde la subjetividad a ver qué se hacía. Llamamos a la vecina para confirmarlo, nos metemos en Google, se consulta a la ciencia o a los médicos, se compra alcohol, tapabocas, agua, comida y a encerrarnos. Todo eso es cierre ese instante. Las medidas entonces, como tú decías, para protegernos son tan raras y ajenas a nuestra vida diaria como el mismo virus. Se pierde la rutina, se separa la familia, se extrañan los amigos. Empieza a ser todo ahora distinto. Después de un tiempo, después de que se tiene la noticia, empiezan a cambiar las cosas. Entonces, ahora no queremos saber nada de la vecina porque nos va a contagiar. Google no está actualizado. La ciencia metió la pata. Los médicos seguro que están contaminados. El tapabocas como que no es el mejor. Empieza a buscarse, pienso yo, es lo que hemos visto incesantemente en noticias en los medios, en las teorías, en los políticos, en las estadísticas. Entonces yo creo que ahí estamos en ese segundo tiempo del cual Lacan hablaba, que se llama el tiempo para comprender. Y así como el primer tiempo fue un instante fugaz, este tiempo como que es largo, llevamos 2 meses. No hay algo que nos quite el extrañamiento, no hay algo que nos quite el mal sabor de la noticia, de hace 2 meses. Y aunque se van comprendiendo cosas, no sabemos cuántas tenemos que comprender, cuántas falta, hasta cuándo. No lo sabemos, hasta que podamos llegar al tiempo que esperamos, que sería, digo yo, una especie de el tercer momento, que sería un momento de concluir, pero ese momento no ha llegado. Quizás algo de él llegue, por ejemplo, con la vacuna, y dejará marcas, al igual que dejan marcas las vacunas en la piel. Pero no lo sabemos, y anticipar hechos sería poner en marcha, me parece a mí, otra epidemia, viral también, según se habla ahora, porque puede ser viral, como decíamos, creo que en uno de los micros, en las conversaciones, viralizar la palabra. Entonces, esto del tiempo me parece muy importante, pero tú hablabas también de la distancia, de lo espacial, que es como otra dimensión. Sí, creo que tiene ambos elementos, ¿no? Es decir, uno de los nombres que se ha vinculado a la cuestión de la pandemia es también el del confinamiento, ¿no? Es decir, un poco el de unos límites y unos espacios regulados para deambular, para caminar, para hacer deporte, unos horarios. En fin, el Estado ha intentado limitar en algo con la cuestión del contagio, las posibilidades del contagio, también algunas de las libertades de la gente, ¿no? Me parece que en ese sentido es interesante, pero mencionabas desde el principio este texto de Freud, El malestar en la cultura, y cuando uno lo revisa, encuentra que ya Freud hablaba un poco de esto, de lo que está pasando, cuando decía que había una situación de desengaño. Es decir, y lo refería en ese momento a la caída de las expectativas que el progreso científico había podido ofrecer, digamos, como una especie de oferta a la época, de que el progreso científico traería la felicidad. Es decir, tuvimos un primer encuentro terrible con la cuestión de los campos de concentración, por ejemplo. Es decir, para decir que la ciencia no solamente está en esa vertiente de respuesta, ¿no? Y me preguntaba un poco también hoy por quién es el que sostiene hoy la oferta de felicidad. Es decir, es la ciencia, pareciera que algo de eso se sostiene todavía. Esperamos una solución del lado de la ciencia. Que un día aparezca alguien con una vacuna o con una cura para resolver buena parte de lo que esta pandemia nos presentifica. Pero también pareciera que la cuestión del mercado está allí como una respuesta para las personas, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención es que precisamente a uno lo dejan salir, por lo menos aquí en Barcelona, donde estoy, nos dejan salir, pero es hacer mercado. Es en la línea del comprar, ¿no? Otras actividades, apenas ahora
después de un buen tiempo, empiezan a poderse realizar, no sin la supervisión, digamos, policial, es decir, con la amenaza para aquellos que, digamos, excedan los límites temporales establecidos por el Estado o los límites espaciales establecidos para el Estado. O sea que un Habrá punto importante de sanción. cómo es esta situación, un punto importante de cómo esta situación entonces tiene que ver con los diferentes, no solo los diferentes países, sino los gobiernos, el Estado, sus Sí, disposiciones, sí, la política. sí, ¿no? Además, sí, perdón. Sí, ver, que pienso, y eso es un poco lo que estábamos en otro momento diciendo de que, bueno, que ciertamente lo que tiene que ver las medidas de salud son políticas, ¿no? Y de alguna manera dependen mucho de las condiciones y de las posiciones de los estados, ¿no? Y sí pienso que guarda mucha relación que la pandemia es política, ¿no? Y la manera de responder ante esta, pues bueno, sí depende hay artículos de muy los interesantes estados. de nuestros colegas psicoanalistas que plantean que una de las cosas que se puede estar dando es una especie de obediencia a la ciencia por un lado o a las políticas por otro lado, porque como frágiles vamos a obedecer a aquello que nos proteja. Y eso podría conducir a una especie de autoritarismo en nombre de la salud. No sé qué le parece. Hay un par de, me parece que hay dos posiciones fundamentales, Gise. Porque creo que por un lado está una especie de retorno del amo tradicional, encarnado en estos líderes autoritarios que verticalmente van a indicar qué es lo que se puede y qué no. Como si se pudiese legislar sobre el comportamiento de los virus. Tenemos ejemplos como el caso de Johnson, que decía, bueno, dejemos que se contagie, terminó contagiado él mismo, ¿no? Eso excedió su cálculo seguramente. Pero también creo que a ese amo más tradicional también me parece hay otra vertiente que hay un psicoanalista que se llama Jacqueline Miller, psicoanalista muy importante, que ha hablado de la época como una época del amo aligerado, lo ha llamado así, para decir que no es un amo que se confronta directamente como quizás se hacía en otros tiempos, sino que es un amo que estaría detrás de bambalinas, digamos, ¿no? Que intenta pasar desapercibido. Y yo me preguntaba un poco por lo que ha sido una ausencia quizás muy llamativa, porque es verdad que quitando estas figuras muy autoritarias o más verticales, en el resto de los países lo que ha habido es una especie de polifonía donde cada quien dice una cosa. Yo buscaba el otro día, por ejemplo, la duración del virus en distintos materiales, uno de ellos era el papel, y entonces encontraba referencias científicas que decían que cosas muy dispares. Es decir, que si el virus duraba 3 horas en el papel y otros decían 6 días. Sobre el uso de las mascarillas. En un primer momento se decía solamente las mascarillas para los que estén contagiados. Y venía de organismos importantes desde el punto de vista político a nivel mundial, ¿no? Y luego, bueno, resulta que ahora es la mascarilla para todos. Creo que esta posición no deja ver muy bien qué es lo que está detrás, que cuál es el tipo de resorte al que se nos convoca, cuando hay esta Bueno, de incertidumbre, ¿no? es la respuesta, como tú decías, es la respuesta mundial, pero a nivel subjetivo, no solo de cada país, de cada estado, sino de cada quien. Cada quien solamente va a poder afrontar esto y tomar las medidas para protegerse y para calmar la angustia o la sensación del malestar, solo como puede, desde como cada persona es, desde su propia historia y desde su propio marco en el que se ha desenvuelto siempre. Lo veíamos, por ejemplo, estos días se comparaba en una conversación a los tiempos de la posguerra,
en los momentos de la posterior a la guerra, la soledad era mayor, el desastre a nivel mundial era mucho mayor y sin embargo se comparaba la misma sensación subjetiva de desamparo y de fragilidad del ser humano. No sé si ustedes han revisado algo que tenga que ver con la guerra. Yo no exactamente, pero esto que tú estás recordando, a mí y a propósito de la palabra confinamiento y a propósito de esta medida, pues no sé, me hace recordar que históricamente la enfermedad ha sido aislada, siempre ha sido al enfermo, siempre se le ha confinado, incluso se ha expulsado de la ciudad. Si hablamos de la Edad Media y en aquel tiempo, pues bueno, por ejemplo, cuando la lepra, altamente contagiosa, los enfermos estaban fuera. Y cómo la vivencia de esa misma medida, que una medida a tomar frente a la enfermedad así altamente contagiosa, ¿cómo la vivimos ahora, acá? El sujeto de ahora, del siglo XXI, el mismo susto, terror que puede causar esto que estamos, pues bueno, pasando del encierro, ¿no? Del confinamiento. ¿No les llama la atención que hay dos movimientos totalmente contradictorios y opuestos en todo esto? Por un lado, queremos protegernos, y de repente el otro, esa vecina a la que yo me refiero, que era mi vecina y mi amiga con quien yo charlaba, ahora no quiero saber nada de ella. Y por otro lado, hay personas que están en disposiciones económicas de pobreza, y entonces uno quiere ayudar a todo el mundo, o ayudar a aquellos que están pasando la peor. Algo así como que qué raros somos, ¿no? Por un lado, una suerte de separación o segregacionismo del otro. Y por el otro lado, una especie de satisfacción en ayudar a ese otro que hace poco lo segregamos. Interesante, porque la misma persona que en un momento dado no queremos saber de él, no sé hasta qué punto, se me ocurre ahorita que a través de la pantalla, por eso es que es tan fácil, porque a través de la pantalla hasta ahora no se ha hablado, José Gregorio, de cuánto dura el virus en la pantalla. O sea, parece que el uso de la pantalla es un tema que algún día también podemos conversar, porque produce muchos efectos. Pensaba un poco en esto que dice, me preguntaba, bueno, quizás lo que tienen en común ambos lados que tú destacas, me parece que es una cierta posición frente al saber, ¿no? Es decir, en ambos casos habría un saber universal, un saber que tiene que ver con, bueno, el otro es el que potencialmente porta el virus y me comporto en consecuencia como si todos estuviesen contagiados. Y desde el punto de vista jurídico me parece que bueno, es algo que tendrán que trabajar, porque hasta en los casos de cuando se comete un delito, hay una presunción de inocencia, ¿no? Y en este caso pareciera que algo de eso se invierte. Es decir, frente a la ausencia de las pruebas para certificar quiénes están o no contagiados, lo que hay es una presunción de enfermedad. Entonces es un movimiento que me parece muy delicado, preocupante incluso, ¿no? Porque dejan ver un poco ese amo autoritario que a veces se mueve, como les digo, entre bambalinas. Y me parece también que, bueno, del otro lado, también hay un poco esta posición que podemos decir universal, en la línea de suponer no solamente que el otro puede ser el portador, sino que bueno, que frente a esto va a haber una respuesta uniforme. Entonces creo que hay un empuje en este momento a la cuestión autoritaria, ¿no? Y cuando quizás desde el punto de vista del psicoanálisis, de lo que se trata es precisamente de la responsabilidad de cada uno y no de la responsabilidad de un todos
en la cual además no sabemos quiénes se pueden inscribir y quién no, porque además, bueno, cada uno lo hará según su subjetividad, según su particularidad. ¿Y cómo sería, vamos a imaginar un poquito la responsabilidad de cada uno? ¿Cómo ilustramos eso? Por ejemplo, yo estoy en Venezuela, Carla está en Venezuela, tú estás en Barcelona. Somos tres personas diferentes y nos estamos hablando con el mundo, que son millones de personas diferentes. Sí. ¿Cómo ilustramos en qué consiste esa subjetividad? No es una pregunta fácil. Es importante. Cada quien podemos caer en cada quien puede hacer lo que le dé la gana. No hay órdenes, no hay leyes. ¿O será que hay ciertas leyes? Sí, bueno, creo que no es sin pensar en el otro, digamos, ¿no? Es decir, pero lo que sí creo que es interesante es que estas posiciones de las que hablamos pretenden aplastar la posibilidad de la gente de decir un poco qué es lo que puede hacer. Aquí esta semana hubo el pronunciamiento de un tribunal, el Tribunal de Justicia de Aragón, que señalaba que era de dudosa constitucionalidad la suspensión de derechos que implicaba el límite de la libertad de circulación. Por supuesto que y además lo marcaba en una línea que me parece que es interesante, porque decían, bueno, el estado de alarma implica una limitación de las libertades, pero no su suspensión, no su supresión, no su eliminación. Y en ese sentido, este tribunal un poco lo que va a frenar es esto que el filósofo italiano Giorgio Agamben ha llamado el estado de excepción permanente, ¿no? Entonces, una cosa es, digamos, limitar en algo las libertades por una coyuntura particular, y otra cosa muy distinta me parece es que esto se infinitice. Entonces ya se habla de una nueva normalidad que lo que me parece que esconde en alguna medida es algo de este estado de excepción sostenido, continuo, ¿no? Y frente también a lo eso, podemos ver también lo podemos ver desde el psicoanálisis, que es, digamos, el instrumento que manejamos como sí, la contradicción de siempre. Hay contradicciones y hemos venido hablando de que hay un real en esto también, porque como decía Jacques Miller, una contradicción no es otra cosa que un real. Entonces todas las teorías que salen ahorita encierran en cierta forma una contradicción, porque son sencillamente, me está diciendo el Zoom que esto se va a cerrar, pero bueno, continuemos hasta que se cierre. Las contradicciones no son otra cosa que la serie de explicaciones con las que intentamos darle sentido, con las que intentamos mediante la palabra calmar algo del malestar que nos ocurre. Y entonces, desde el psicoanálisis es importante poder otorgarle a eso un lugar. Lo que pasa es que no basta. Decía Carla, ¿sí? Sí, y a propósito de esas respuestas, vuelvo a retomar lo que tú preguntabas de la subjetividad, ¿no? Son respuestas que terminan siendo muy del uno por uno, del cada quien. Y no sé si como ilustrarlo, pero pienso en este momento como también un momento probablemente de pausa para preguntarse por los modos de vida pretéritos, ¿no? Y cómo pensar en los que se vendrán, ¿no? Y creo que esas respuestas son subjetivas, son respuestas que cada uno va a ir pues, elaborando, ¿no? Pero sí, veo así como en ese momento de una pausa. Pero es interesante ¿Cómo podríamos? Ajá, disculpa. Sí, me parece que ese uno por uno es distinto, quiero marcar esto, de la cuestión narcisista. Porque cuando Gisela decía, bueno, cada quien que haga lo que le dé la gana, pareciera que allí estamos más bien en el sujeto solo, es decir, pensando en su propio beneficio, en su propio placer, etcétera. Y de lo que se trata es, cómo no, de la respuesta que puede dar cada uno
pero cada uno en tanto responsable de su participación en una cultura y en el mundo. Claro, claro. Entonces creo que eso lo quería puntuar. Sí, sí. Sí, ¿Cómo podríamos cerrar? ¿Qué frases se les ocurren que podemos tener que le dé continuación a nuestros capítulos? Yo por mi parte cerraría con lo que empecé, y si esos son los 3 problemas que confrontamos, la relación con el otro, el cuerpo, y que el cuerpo se afecta y envejece, y los fenómenos imprevisibles de la naturaleza, que aunque este virus no sea orgánico, pues viene de afuera, están ahí y hay que afrontarlos, y que la responsabilidad para mí sería, ojalá que uno pudiera darse cuenta de qué es lo que le toca en esta responsabilidad, porque lo que se tiende es a evadirla, a negarla humanamente, porque enfrentarla asusta. Y ese es volvemos al real, pues, asusta porque no se sabe qué hacer con ello, y a veces el pensar y en la palabra no es suficiente. Se queda como corta ante ciertas sorpresas, ante ciertas noticias. Yo diría que es la palabra como instrumento y la ética como soporte. Creo que esa es la dirección. Sí, estoy de acuerdo con lo que, me parece muy lindo lo que dijo, como está cerrando Goyo, porque ciertamente somos, desde el psicoanálisis, pues hay un valor muy particular que se le tiene a la palabra. Y ciertamente, pues, bueno, hay que poner esta por delante. Una palabra no sin ética. Yo diría también, yo la acompañaría la palabra también de un acto, porque es otra dimensión. Yo terminaría con que ojalá que la palabra pueda conducir a un acto X de cada quien diferente, que pueda colocar a la persona, en vez de una situación de desamparo, en una situación de poder recuperar un poco la seguridad que se puede haber perdido. Está bien. Tenemos 3 entonces. Para 3 problemas, 3 orientaciones. 3 orientaciones, muy bien. Con esa frase de José Gregorio quedamos. Gusto de haber conversado con ustedes 2, igualmente, mis queridos colegas, y con igualmente el mundo. Chao. Bien, chao. Hasta luego.